Muy buenas tardes, hoy es 25 de noviembre, estamos en Filosofía de la Historia y estamos desplegando lo que es el trabajo práctico número 3, que son los prolegómenos metodológicos de Franz Rosenzweig a Raymond Panikkar, del pensar dialógico al diálogo indispensable. Ya les he dicho que para el jueves 1 de diciembre tenemos una visita egregia, extraordinariamente buena, que es un profesor de filosofía de la Universidad de Costa Rica, Juan Carlos Valverde Campos, que tiene una obra monumental por el tamaño y grandiosa por la calidad sobre Raymond Panikkar. Yo lo conocí accidentalmente ahí en Chile y le pregunté si podía venir a darnos una mano porque teníamos incluido en el programa un tema que él mencionó, la ecosofía, que es un libro, Sabiduría de la Tierra, de Raymond Panikkar. Bien, eso es como un anticipo y aviso para que traten de estar presentes, al menos virtualmente, si no pueden presencialmente, el jueves 1 de diciembre. Y hasta ahora venimos viendo lo que es el trabajo práctico número 3, que ustedes lo tienen en la fotocopiadora del 200, tienen como literatura secundaria, complementaria, ese bello, denso, rico artículo primero de la historia de la eternidad de Borges, y ya hemos reseñado, aunque sea sumariamente, o no, corríjame si no, la tesis 1 y la antítesis 1, Hegel y Kierkegaard. ¿Lo hicimos? ¿Sí? Entonces ahora vamos a ir a la tesis 2 y la antítesis 2, que es Martin Heidegger y Franz Rosenzweig. Yo vuelvo a pedir excusas por someterlo a la tortura de tántalo, como dicen los griegos, de hacerlos deglutir intelectualmente textos que son densos, difíciles, abigarrados y que ustedes probablemente nunca vieron y después de verlos aquí nunca querrán volver a ver. Pero es importante. Es importante porque, aunque sea arduo, dicho sea entre paréntesis, studium, la palabra estudio significa lo arduo, lo esforzado. Por eso no es ninguna sorpresa que haya tan poca vocación por el estudio en nuestros tiempos. Esta concepción densa de Heidegger es aún más densa que la de Rosenzweig, que veremos después, y parejamente densa con lo que hemos visto de Hegel. ¿Qué pasa cuando los filósofos salen y se elevan por encima del promedio intelectual, cuando cualifican para genios? Es que todo filósofo que cualifica para genio, no que se la dé de genio, sino que tiene una obra que es genial, no tiene más remedio que acometer la ciclópea tarea de crear un lenguaje propio. Dicho así en pedante, un idiolecto. ¿Lenguaje propio en qué sentido? Pueden usar las palabras que usan los hombres de la calle, hombres y mujeres de la calle, pero sin duda las usan en un sentido que ellos se encargan de apropiar y resignificar. A ver, les doy una de las palabras claves de la filosofía de Heidegger: Dasein. Si uno lo traduce literalmente, esa palabra Dasein significa el ser ahí, como traducía el primer traductor, José Gauss. Un segundo, mejor que Gauss, se llama Jorge Rivera,
y la traduce por estar. Ahora, si ustedes le van a preguntar a un hombre de campo o de ciudad, llano en Alemania, por el Dasein, ellos la usan todos los días a la palabra para decir cuánta existencia de papas tengo en el almacén. Dasein von Kartoffeln. Ese viraje semántico significativo hace que las palabras que usan los filósofos desde su genialidad signifiquen algo distinto de lo que vienen significando hasta ahora. Hecha esta aclaración, u oscurecimiento si quieren, de lo que nos depara encontrarnos con estos filósofos, nos sumergimos en Martin Heidegger. Profesor, ¿Sí? Entonces Dasein traducido por ser ahí O estar. estar. Esa es la mejor traducción. El prefijo da significa la Ahí, el ahí del ser. Porque en el acápite 4 del libro Ser y Tiempo, como dice aquí en la tesis, y yo he tratado de glosar y resumir y condensar todo, dice que hay entes, hemos hecho la distinción entre ente y ser, que es una distinción capital para Heidegger. Hay un ente privilegiado en cuyo ser le va la pregunta por el sentido del ser. Dice literalmente, en la versión castellana que Heidegger se encargaría de descalificar supinamente. El Dasein, el estar del existente, es el ente privilegiado que es en cuyo ser le va la pregunta por el sentido del ser. Para Martin Heidegger, comenzaba este resumen yo diciendo hay una copertenencia entre ser y tiempo. Y dicho en forma muy llana y castellana, no hay tiempo sin ser y no hay ser sin tiempo. Es una tesis revolucionaria, porque toda la filosofía, desde los presocráticos hasta nuestros días, es una filosofía que peca o presume de su atemporalidad, de su intemporalidad, de su supratemporalidad. Heidegger es el que descubre que ese es un fallo capital. Pero Heidegger no le está diciendo eso solo a sus colegas de generación. Está diciendo que toda la historia de la filosofía es una historia del olvido del ser, dice él. Porque desde los griegos estamos formateados para pensar el ser sin el tiempo. Porque presumíamos con los griegos que el tiempo es algo negativo, que es algo ilusorio, que es algo fantasmático si quieren, porque lo que es eterno. Desde Parménides, el ser es eterno, el ser es lo que es. Y pensar es pensar el ser. Yo no puedo pensar el no ser. El ser es una esfera para Parménides en su poema del ser. Y esa esfera es perfecta. No tiene defecto. Y el tiempo sería una caída de la perfección, una defección de la perfección. Por eso es tan importante captar de movida esta copertenencia esencial de ser y tiempo. No hay tiempo sin ser, ni ser sin tiempo. Para ello, filosóficamente, Heidegger sostiene que no se puede reducir, engastar, incardinar, enmarcar al tiempo en la eternidad. Porque eso es lo que viene haciendo la filosofía
Toda la filosofía es una filosofía idealista, identidad de ser, pensar y decir. Y ese idealismo o esencialismo es que, me decían a mí cuando entraba en primer año de filosofía, la filosofía es de lo universal, es de lo necesario, es de lo eterno. Punto final. Universal, eterno, necesario. Buenas noches, ¿cómo le va? Por eso, filosóficamente, Heidegger quiere remontar esos más de 2500 años de historia de la filosofía, sosteniendo que no se puede reducir el tiempo o remitir el tiempo imperfecto y defectuoso a la perfección de la eternidad. ¿Y por qué dice eso? Porque la filosofía ha recorrido un largo camino y uno de los hitos fundamentales en ese camino es la irrupción del pensamiento judeocristiano. Y el pensamiento judeocristiano conlleva un único Dios en todos los dioses, en la historia de los dioses y de las religiones, que es tiempo, un Dios que se hace tiempo. Por eso, muy pertinente para la materia a la que ustedes están consagrando, es el único Dios que se hace historia. La historia es medida desde la eternidad de Dios. Todo tiempo es medido desde la eternidad y no al revés, la eternidad medida por el tiempo. Para afrontar el compromiso auténtico de filosofar, tenemos que filosofar consagrados a preguntar por el sentido del ser. Y volvemos, Juan, que bailamos, a que nosotros usamos las palabras con una liviandad digna de mejor causa, por decir poco. Cuando hablamos de sentido, la palabra sentido puede tener el sentido, valga la redundancia, de una dirección dada a algo. Pero la palabra sentido puede tener, no menos, sino más importante, el sentido del significado de algo. Si la pregunta primera y última de una filosofía de la historia y de una filosofía teológica de la historia es si la historia tiene sentido, ahí nos ponen figurillas. A esa pregunta la podemos expandir a si el universo tiene sentido o si la vida y la historia personal mía tiene sentido. ¿Qué es lo contrario del sentido? Nonsense, dicen los ingleses. Absurdo, decimos en castellano. ¿Y qué es el absurdo? Absurdo es lo insensato, absurdo es lo necio, absurdo, disculpen que use esta palabra, pero son las apropiadas, es el vómito intelectual, porque un intelecto está lanzado a la comprensión del significado. Y nadie puede tratar de hacer en serio historia si no intenta comprender el sentido de los acontecimientos. ¿Tienen sentido los acontecimientos o no lo tienen? Bien, el señor Heidegger dice que la historicidad del Dasein y la temporeidad del Dasein, acostúmbrese a esas palabras así que inventa él, es lo fundamental. La ontología fundamental que elabora Heidegger es la ontología del Dasein, que en su núcleo está su ser tempóreo, temporal, de temporeidad.
Y el núcleo de esa temporeidad está remitiendo a la historicidad. Y si yo puedo hablar, como habla Hegel o como habla Voltaire, de la historia universal es una expansión de la historia personal, de la historicidad. Porque hay historicidad, hay historia y no al revés. Cuando en el Departamento de Historia de la UNT han decidido hace unos cuantos años sacar la filosofía de la historia, solo el programa del 69 la conserva, han decidido serruchar la rama donde estaban sentados, porque no existe ninguna historia que implícitamente no contenga una filosofía de la historia. Es distinta la filosofía de la historia de Comte, la de Darwin, la de Freud, la de Hegel, la de Marx. ¿Y cuál es verdadera? Estamos en el mismo problema que tenían los medievales con la teología. ¿Cuál es la teología verdadera? ¿La de San Agustín, la de Santo Tomás, la de San Buenaventura, la de Sigerio de Brabante? La polémica en torno del sentido y del significado de estas disciplinas, este conflicto de las facultades, como lo llama Kant, es cuál es el criterio para otorgar y para captar el sentido de la historia. El señor Heidegger, temeraria pero genialmente, decide que la filosofía se consagra exclusiva y excluyentemente a preguntar por el sentido del ser. ¿Y por qué se le ocurre hacer esa pregunta? Él tenía unos 19 años o 18, iba al secundario, era de una familia católica muy conservadora, el padre era monaguillo de la iglesia de Meskirch, del pueblo natal, y lo manda a un internado dirigido por los curas. Y hay un cura, que era el rector de ese internado, de ese seminario, de ese secundario, que le regala un libro de uno de los genios de la filosofía, que ya están traduciendo las cosas al castellano de él. Un genio que ha sido el profesor de Husserl, el profesor de Freud, un genio austríaco que era sacerdote, después dejó el sacerdocio. Se llama Franz Brentano. Y Franz Brentano tiene muchas obras. La última que yo he visto aquí en librería de aquí publicada es La psicología desde el punto de vista empírico. Les vuelvo a decir, los alumnitos que tenía, Wittgenstein, Freud, Husserl, los que han revolucionado la filosofía después, sin Brentano no existirían. La conciencia intencional de Husserl. Exactamente, todo eso es de Husserl, de Brentano. Pero tiene otro librito que se llama, tomando y parafraseando una frase de Aristóteles, Los múltiples sentidos del ser, dice Aristóteles. Aristóteles decía el ser se dice de muchas maneras. Eso es, la frase viene de ahí. Y entonces al astuto e inteligentudo de Heidegger se le iluminó la pregunta que iba a dirigir toda su vida. Si el ser se dice de muchas maneras, si hay múltiples sentidos del ser, la pregunta es, ¿cuál es el sentido principal? El sentido del que proceden todos los sentidos. Esa es la pregunta directriz de toda la andadura, de todo el camino del pensar de Heidegger. El primer paso gigantesco y genial que da él, y no era ya tan joven, él nace en 1889. En 1927, ese señor ya tenía sus 38 añitos, no se cosía el primer hervor, publica una obra que es una de las 5 obras más importantes de la historia de la filosofía, que se llama Ser y Tiempo. Y el cometido de esa obra
era desbrozar el camino de una ontología fundamental a través de todo eso está puesto aquí en la tesis, a través de una analítica existenciaria que me permitiera llegar. La obra estaba pensada en 3 partes, solo se publicó sistemáticamente la primera, la segunda se publicó en escritos separados, pero sin ese corpus sistemático que tenía Ser y Tiempo, y la tercera se redujo a una conferencia chiquita que se llama Tiempo y Ser. Es una de las obras más geniales que existen, y más densas, y más difíciles de comprender. Por eso no le estoy vendiendo barato la cosa. Esto es de lo más arduo, pero sería un flaco favor que ustedes ignoraran, dedicándose a la historia, qué dice sobre la historicidad y la historia este señor. De eso se trata la tesis 2. Su ontología fundamental, acometida en su magna obra Ser y Tiempo, es la mayor obra de temporalización y de historificación del filosofar. Venimos del siglo XIX, que es el siglo de la historia, el siglo alemán, precedido él por su enemigo íntimo, que es el siglo de las luces, el siglo de la ilustración. Ilustración y romanticismo son 2 capítulos de los marcos teóricos que ustedes tendrán que ver, Kant y Herder. O sea, la historicidad ya estaba plantando su bandera en el pensamiento. Antes de Heidegger, en el cruce del siglo XIX al XX, hay un pensador inmenso, alemán también él, que se llama Guillermo Dilthey. Wilhelm, W-I-L-H-E-L-M, Dilthey, D-I-L-T-H-E-Y. Wilhelm Dilthey, D-I-L-T-H-E-Y. Googleenlo. Este buen señor, a fines del siglo XIX ya teníamos el avance triunfante y, por qué no decirlo, vanagloriándose y envaneciéndose de su alto prestigio de las ciencias naturales. Ciencias eran las ciencias físico-naturales. En el cruce de siglos hay una gran discusión entre las ciencias de la naturaleza y lo que con Dilthey y desde Dilthey se llama las ciencias del espíritu. Lo que ustedes llaman el Ministerio de Educación y todo lo encargado de proliferar esos documentos llenos de papas fritas mal hechas, hablan de ciencias sociales y humanas. Ustedes tienen un doctorado de humanidades aquí, que es un aquelarre, porque presuntamente ese doctorado lo pueden hacer historiadores, psicólogos, filósofos, ingenieros, da lo mismo. No entienden un pepino la cuestión metodológica que está en cuestión, valga la redundancia. ¿Qué hacen las ciencias? Las que llaman ciencias duras, de punta, explican. ¿Y qué hacen las ciencias que hoy se llaman blandas? Comprenden. Explicar y comprender. A la ciencia del espíritu también se las llamaron ciencias de la cultura. ¿Qué legitimación filosófica tienen las ciencias sociales y humanas? La crítica de la razón pura de Kant, por ejemplo, es una. Las nociologías y las epistemologías es otra. ¿Y qué legitimación filosófica tienen
las ciencias sociales y humanas. El buen Dilthey escribió un libro propedéutico a esa cuestión y lo llamó La crítica de la razón histórica. De ahí abreva los Ortega y Gasset y muchos más. Pero ahí se ve el contrapunto entre lo que antes era el espíritu frente a la materia. Las ciencias físico-naturales explican las cuestiones materiales, las cuestiones naturales. Las ciencias sociales y humanas tienen una pretensión mucho más profunda, no acceder a una explicación. ¿Qué explicación podría haber de un fracaso histórico de ser derrotado por Arabia Saudita, por ejemplo? No existe explicación, ninguna explicación. Cualquier cosa que expliquen sobre eso, o sobre el cruce de los Andes, o sobre la renuncia de San Martín en Guayaquil, ninguna, o el asesinato poniéndole la pica a Avellaneda aquí en la plaza, nada de lo que acontece en la historia es explicable. Hay un gran epistemólogo argentino que escribió un libro que se llama La inexplicable sociedad. Más allá de los libros, la cuestión es que explicar es desplegar algo que está implicado, desplegar. Y yo puedo desplegar algo que es ponderable, medible, audible, visible. Pero cuando hablo de cuestiones históricas, hablo de algo que es invisible, inaudible, es insípido, por decirlo así. No tenemos acceso empírico nosotros a lo que puede avalar nuestro estudio histórico. Y para ello, nosotros tenemos que apelar a una cosa tan denostada y tan necesaria para hacer cualquier ciencia, también las ciencias duras: la fe. No la fe en Jesucristo, la fe en que el mundo es al menos relativamente comprensible y relativamente explicable. Quien diga que es absolutamente explicable y absolutamente comprensible está macaneando. O sea, en las ciencias del espíritu, el objeto de estudio sería... Es la psicología. No las ideas. No, es que las ideas... A ver, la palabra espíritu, por ejemplo, tan importante en la filosofía alemana, que es la palabra más importante para Hegel, el espíritu absoluto, no aparece en Ser y Tiempo. No es que se ha olvidado de la palabra espíritu. Hay una gran significancia en el olvido del espíritu por parte de Heidegger. ¿Por qué? Hegel ha sido el filósofo. Hegel nace en el año 1770 y muere en el año 1831. Tiene la mitad de su vida en el siglo XVIII y la mitad en el siglo XIX. Y viene después de Kant, después de Fichte, y es un poquito mayor, pero viene también en prestigio después de Schelling. Eso se llama el idealismo absoluto. Cuando muere, estamos hablando 1831, ¿qué estaba pasando en el mundo ibero-afroamerindio? Ya teníamos la independencia de la República en 1816 en adelante, y teníamos los Borbones que se venían cayendo a pedazos. En Europa estaban las revoluciones liberales y burguesas. En 1848 va a estar el Manifiesto Comunista. Es un fantasma que recorre la historia, dice Carlos Marx ahí. Y no existe una forma de comprender la historia. Porque si yo soy de la Santa Alianza,
voy a hablar pestes de la Revolución Francesa. Y soy de la Revolución Francesa, voy a acusar a los derechistas reaccionarios de ser unos retrógrados. Y eso nos pasa en todas las historias oficiales y no oficiales, en todos los revisionismos. Todos los que se aposentan en un presunto centro de una verdad histórica están metiendo el perro. Porque nadie es el dueño de la verdad. Nunca lo fue y nunca lo será. Entonces lo único que uno puede hacer para ser un honesto y digno historiador o filósofo de la historia es recoger los testimonios del espíritu. Dice Hegel, el espíritu, y está pensando en el Espíritu Santo él, porque toda la filosofía de Hegel es una secularización de la Trinidad, el espíritu da testimonio a los espíritus. El primer espíritu es con mayúscula y el segundo son los espíritus particulares y singulares que somos nosotros. En historia, todos los testimonios que son materia para recolectar las pruebas de lo que yo quiero investigar son testimonios del espíritu recogidos por un espíritu para vertírselos y dárselos y ofrecérselos a otros espíritus. No hay ninguna prueba histórica. Yo me acuerdo, estaba yo en segundo año y vi una norteamericana dar un curso que era el Dernier Cri de la Mode, el último grito de la moda en historiografía. Se llamaba cliometría, historia cuantitativa. Como es tan prestigiosa, la econometría, la matemática para todas las ciencias duras, creían que iban a ser más ciencias duras si hacían la cliometría, que era estudiar la guía de teléfono y todas esas cosas y ponerlo en cantidades. Hay que distinguir una cosa que distinguía el buen Aristóteles y que se encargan de ignorar todos los que siguen después, o casi todos, o muchos. Una cosa es la cantidad y otra cosa es la calidad. La cantidad, lo cuantitativo, es de lo externo. Lo cualitativo es de lo interno. Y ahí estamos en la polaridad entre esa cuantificación, que es el celo y la preocupación que tienen las ciencias duras, y la cualificación. Pero no crean que esto es de filósofos idealistas que están llevando agua al molino. Eso está en las leyes dialécticas de Carlos Marx. Una de las leyes dialécticas de Carlos Marx dice que un aumento cualitativo se transforma dialécticamente en aumento y variación cualitativa. Hay que manejar esas categorías. Y el buen Aristóteles distinguía: la cantidad es lo externo, la calidad es lo interno. Ahora, ¿qué tiene que ver la calidad con nosotros, con nuestra historia personal? La cualidad es a la esencia nuestra lo que la cantidad es a la existencia corpórea nuestra. Cuando venga un señor como Renato Descartes para fundar la filosofía, junto con Newton, con la física matemática, distinguirá entre la res extensa y la res cogitans. Y él dice, yo tengo que encontrar un método, y para eso escribe el discurso del método, un método que me permita avanzar más allá de todas las disputas entre los teólogos y los filósofos para llegar a algo absolutamente cierto. Tiene una voluntad de certitudo el señor Descartes, pero nos ha heredado, más allá de su genio, y por desgracia por el inmenso genio que tenía, las taras metafísicas que tenemos en el mundo contemporáneo. Para decirlo con el poeta y el cantautor español, tanto tienes, tanto vales. Confundimos el tener con el ser, la cantidad con la calidad. Confundimos valor y precio. Y todo tiene su precio y a nada se le reconoce su valor. Y el valor de todos los valores, el único valor absoluto es la dignidad humana. Entonces, ¿cómo hacer historia desconociendo lo cualitativo inescindible del ser humano, que es su dignidad? Bueno, me meto en esos berenjenales porque
Sí. Entonces, las ciencias naturales se valen de la explicación y las del espíritu y de la interpretación y la hermenéutica. Sí, señora. Yo voy haciendo más o menos. Bueno, bien, perfecto. Uno de los capítulos que ustedes verán, quizás primeros días de febrero, pues ya no vamos a llegar a eso, el de la hermenéutica. Dentro de los prolegómenos metodológicos, el último punto, después de esto que estamos viendo, del diálogo y las cuestiones disputadas que hemos visto, viene Suárez, las disputaciones metafísicas. Y después viene la hermenéutica del amor, con unos cuantos señores que dignos de ser leídos. La hermenéutica es una de las corrientes filosóficas más importantes del siglo XX y del XXI. La hermenéutica nace en su protohistoria en la exégesis medieval. De los judíos también. Va, por supuesto, pero estamos hablando del occidente cristiano, que es el que ha dado pábulo a la hermenéutica. De esa exégesis medieval se sacan 4 sentidos de la escritura y va avanzando la interpretación de que una cosa es la exégesis, que es la lectura, aprender a leer los textos sagrados, y otra cosa es la interpretación. Toda lectura, por cierto, es una interpretación, y no puede haber interpretación sin lectura, pero no es lo mismo exégesis que hermenéutica. Hay un bello libro de obra colectiva donde aparece Paul Ricoeur que se llama así, Exégesis y Hermenéutica. Pero lo importante aquí, y para Heidegger, es seguir el rastro de cómo ha caminado la hermenéutica desde el siglo XIX. Frente y contra esa secularización del cristianismo que es el sistema hegeliano, uno que era coetáneo de la misma época de él, que daba clases al lado de donde daba Hegel. El señor se llamaba Schleiermacher, así como el ministro de Educación aquí se llama Lichtmacher, pero bueno, las palabras Schleiermacher es el hacedor de velos y Lichtmacher es el hacedor de luz. En realidad los apellidos están cambiados porque el ministro de Educación hace sombra y Schleiermacher hace luz, pero es un detalle así filológico que es divertido por lo menos. Schleiermacher era un eminente helenista. Fue el que tradujo interpretativamente, porque toda traducción es una interpretación, las obras de Platón, del griego al alemán. Pero además Schleiermacher daba cursos de teología, porque así como hay que aprender a leer Platón, hay que aprender a leer la Biblia. Esos pasajes evangélicos que van en la carreta y le dice, Señor, interprétame qué es lo que dice ahí, porque leo y no interpreto. Leer no es condición suficiente para interpretar. Necesitamos de ayuda para interpretar. Este señor daba clases de teología dogmática y dio los fundamentos de la hermenéutica teológica, que es el fundamento inicial. Es el arte, la hermenéutica, de interpretar el sentido de los textos. Así como la realidad se nos presenta en su nuda patencia, y nosotros, si interpretamos lo que estamos viendo, podemos no entender nada, porque no sabemos qué nos está diciendo el árbol, el colibrí, el río, el tsunami, el temblor, el terremoto. Son signos, pero esos signos ¿tienen o no tienen significado? Otra cuestión gorda. Y en la teología es lo mismo. Tenemos signos y si hay cine A, B, C, Z en Hollywood, hay truculencias, violaciones, crímenes en la Biblia a rolete, mucho más que en Hollywood. Pero de todo. De padres que tienen relaciones con las hijas, de hermanos que asesinan a hermanos. Cualquiera de las cosas que ven en los diarios aquí son copias
pálida de los terrores que vienen en la Biblia. Porque la Biblia está escrita en distintos géneros literarios. Y hay que saber de los géneros literarios para hacer hermenéutica. Entonces, la cuestión es una de las cuestiones que trata Schleiermacher, es el conocimiento de la fe. Y Schleiermacher apuntaba a que, en contra de lo que decía su vecino de cátedra, Hegel, yo no llego a Dios por la razón, llego a Dios por el sentimiento, no llego por el logos, llego por el patos. Entonces Hegel, desde la otra aula, a Schleiermacher le iban 5 alumnos, como vienen aquí, que vienen 3, yo soy como Schleiermacher, y Hegel era una multitud, hablaba de críptico, esotérico, oscuro, y se le llenaba. No, ¿qué? No seas tan mala, este es más mala que yo, es alacrán puro ya. Y entonces Hegel le contestaba, así vos decís que la fe es puro sentimiento, y Hegel decía, si la fe fuese puro sentimiento, más fe tendría mi perro que yo, que es puro sentimiento. Como ven, no son cuestiones intrascendentes ni irrelevantes para esto. Y a todos esos señores, Heidegger los conoce. Después de Schleiermacher viene Dilthey. Y después de Dilthey viene Heidegger. Y después de Heidegger viene Gadamer, Ricoeur y todos los hermenéuticos que vienen después. De ahí, profe, disculpe. Sí. Entonces, esto de preguntarse del sentido viene de esta pregunta de la diferencia entre el espíritu y, digamos, la diferencia entre el sentido y el significado, digamos. La diferencia del ente y el ser, la diferencia ontológica, dice él, porque él va a tener que acentuar que la cuestión del sentido del ser no se puede resolver simplemente por análisis sintáctico ni por un estudio semántico, tiene que ser ontológico. Todas las lingüísticas y todas las disciplinas que se quedan en el ente, ¿qué hace la química, la física, la astronomía, la astrofísica? Estudian el ente en tanto que se mueve. Eso ya lo decían los escolásticos. Encima y por adentro del ente que se mueve, como clave de interpretación o para llegar a explicación, está la matemática. Lo que llamamos ciencias reales a las fácticas, y fácticas a la de los hechos llamamos a las físico-naturales. Pero las ciencias sociales y humanas no son fácticas en sentido propio, porque son acontecimientos, no hechos. Entonces, la cuestión está que tenemos ciencias reales, naturales, y ciencias reales, entre comillas, psicológicas, sociales, etc. Y en el medio, las ciencias formales, la matemática, la informática ahora, la cibernética, la estadística, etc. El paradigma de la cientificidad que Orresco Reference nos llevó al cientificismo, que es un espanto, la ideología de que la ciencia es la única que explica todo, desconoce lo más elemental, que la ciencia explica mucho, pero no explica todo. Se lo digo con términos numéricos que a mí no me gustan, nunca he sido bueno para matemáticas, pero si nosotros pudiésemos poner en términos porcentuales, hay una cosa que se llama la materia oscura. La materia oscura es el 99% de lo que hay en el universo. Y los grandes conocimientos científicos son del 1% restante. Entendámonos. Lo que no conocemos es infinita o inmensamente más que lo que conocemos y que lo que podemos conocer además, porque nadie puede conocer esas cuestiones. A ver, mi héroe intelectual, el gordito Lennox, dice, el mayor científico en la historia de la ciencia se llama Newton, y Newton descubrió la ley de la gravedad. Ahora, creer, como cree Hawkins y tantos otros, que la ley de la gravedad explica por qué no hay Dios y el universo se creó de la nada, dice, implica por lo menos 4 contradicciones, dice el gordito. Y la primera de ellas es que la ciencia
nunca explica todo. Y no es la única que explica algo. Hay otras disciplinas y otros accesos al conocimiento que no son ni pueden ser los de la ciencia. Usando una metáfora, si yo estoy en el río y quiero pescar, y tengo una red, y la red tiene unos agujeros grandes así en la malla de la red, y se me van a colar todos los pececitos que sean más chicos que ese agujero. Ahora, si yo tengo una red con agujeritos más chiquitos, voy a captar mucho más, los grandes y los menos grandes. Nosotros cuando avanzamos en un proceso de conocimiento, vamos con alguna red. Cuanto más refinada sea la red, mejor va a ser lo que podamos pescar. Pero cita a los ateos y agnósticos que son premios Nobel, el gordito Lennox. Por ejemplo, Peter Medawar, que ha escrito un libro que está publicado en castellano, Consejo a un joven científico se llama, y el tipo dice, las preguntas más simples son las que hacen los niños y esas no las pueden contestar los científicos. Punto. O sea, hay algo que los niños pueden preguntar y que los científicos no pueden contestar. De hecho, profe, justamente siguiendo el lineamiento de Lennox, por ejemplo, cuando él hace una crítica a la postura de Hawking, es que justamente no hace una distinción entre justamente la ley de la gravedad y la gravedad. La ley de la gravedad es el lenguaje matemático con el que se interpreta ese fenómeno. Pero no sabemos que es la gravedad. Por supuesto que no, es buenísimo. Qué bueno que lo hayas escuchado. Él dice, la ley de la gravedad explica cómo suceden las cosas en el universo, pero no explica si el universo es creado o no es creado. Y entonces pone ejemplos más banales para que los tontos como yo entendamos, y lo entendemos cuando él lo dice. Si el señor Henry Ford es la causa agente de crear el auto Ford, por supuesto que esa es una explicación por la agencia, dice él. Pero también está los procesos de combustión, los procesos metálicos, químicos, físicos, para que ande el auto. El error está en creer que la explicación por la agencia es incompatible con la explicación por las causas. No son. El ejemplo que más cita él, yo lo escucho siempre, es el de ¿por qué hierve el agua? Y él dice, y yo puedo decir que el agua hierve porque hay una plancha metálica que hace que las moléculas, los átomos empiecen a bullir, etcétera, etcétera. Ah, sí, pero el agua hierve porque yo quiero tomar té. Y dice, los hombres tomaban té mucho antes de que conocieran las razones físicas. Pero es que es absurdo poner en conflicto querer tomar el té con las razones físicas para que hierva el agua. Son explicaciones que no solo no son contradictorias, sino que son complementarias. Son dos niveles distintos de explicación. Y él no se mete en la cuestión de la hermenéutica. Pero sí. Sí. También justamente el tema del lenguaje, ¿no? Porque es diferente hablar del sentido, hablar del significado, hablar de una ley, hablar de una explicación. Creo que la hermenéutica nos da esa profundidad de ver en los acontecimientos distintos sentidos, más allá de una explicación que quiera darle una explicación acabada o verdadera, en el sentido ese de no aceptar otros sentidos, ¿no? El gordito Lennox sabe ruso, alemán, inglés, español, italiano. El español lo maneja así. Bueno, está bien, ya ves cómo manejaba el inglés. Yo tenía un gran amigo que David Powell, que era el director del departamento de inglés aquí, y él decía, la gente cree que aprender inglés es fácil, es dificilísimo, porque a diferencia del castellano del alemán, tiene muchísimas reglas y la gente no le conoce las reglas. Pero a lo que voy es que la cuestión del meaning, del significado, es algo que pone en primer lugar el gordito Lennox. Porque dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Vayamos al Génesis, no nos vayamos tan tarde como al Evangelio. Y Dios dijo, era bueno. Romano Guardini, uno de los mayores pensadores católicos del siglo XX, distinguía entre dos tipos de revelación. La revelación propiamente dicha, de las Sagradas Escrituras, y una revelación previa, es la revelación en la que Dios dijo que se haga la luz, de la cosa palabra. Entonces, la hermenéutica es captar el sentido de las cosas y el sentido de los acontecimientos de las cosas. Leer el signo de los tiempos. Signo de los tiempos, claro. Por eso la diferencia cuando Jeremías ve la rama, le dice, ¿qué ves, Jeremías? Una rama de almendro. Pero y a él Yahvé le da la interpretación de cómo que él era como la rama de almendro. Pero lo que voy es esto, ¿qué da sentido al signo si no es lo revelado? Porque en Heidegger pareciera que el sentido está en el ser, pero vale. Bueno, te lo digo con el gordito Lennox, lo que da sentido es el espíritu, the mind, la mente. Cuando yo veo que el universo este es maravilloso, ¿qué digo? Es el resultado de endless, mindless process, es un ciego proceso que no guiado por nada. Entonces eso él discute con los ateos. Dice, oiga, cuando usted va al laboratorio, o sea, Premio Nobel de Química, y usted, ¿con qué hace ciencia? Yo tengo un aparato de $2 millones para medir. No. ¿Usted con qué hace ciencia? Eso es el aparato, un instrumento. No pueden decir la palabra mente, mind. Con mi cerebro. ¿Y usted le cree a su cerebro? Sí. ¿Y qué es un cerebro? Y entonces el resultado azaroso de un proceso evolutivo en el que se va generando el cerebro. ¿Y usted usa la computadora? Sí. ¿Y usted cuando va y usa la computadora, le cree a la computadora? Y sí. ¿Y por qué? Si ese es el resultado de algo absurdo, no guiado y ciego. Lo lleva contra las cuerdas para darse cuenta que el significado es lo importante. Dios crea con la palabra. Dios crea con el verbo. Y el verbo es lo que estamos llamados a interpretar. La interpretación de los signos de los tiempos es la interpretación y la lectura de los acontecimientos. Uno puede leer los acontecimientos de muchas maneras. Y es probable que encontremos en 3 argentinos 4 o 5 interpretaciones de un acontecimiento. Eso dicen los judíos de ellos mismos. Porque hay un conflicto de las interpretaciones. Hemos trasladado la discusión de los criterios de verdad a lo empírico, a lo observable, a lo legaliforme, a la cuestión del sentido, que es sentido profundo, que es el sentido espiritual que tienen las cosas. Sin espíritu no hay historia. Sin espíritu no hay libertad. Cito la Biblia, el Evangelio. Ubi spiritus ibi libertas. Donde está el espíritu está la libertad. Sin libertad no hay historia. Sin espíritu no hay historia. Entonces sería súper importante que en vez de poner 3 Argentinas y 3 Américas en el programa de los estudios, que pongan hermenéutica, que pongan lingüística si no quieren poner hermenéutica, que pongan algo que los desburre un poco. No, en serio, no es ningún insulto. Sé que ustedes son chicos aplicados, pero es tan baja la calidad de nuestra universidad que no advertimos el suicidio intelectual que estamos perpetrando, de gravísimas consecuencias. Porque si nosotros no sabemos dónde estamos parados, ¿cómo podemos saber a dónde querríamos ir? ¿Hace cuánto que no se discute en serio en esta universidad, en esta provincia, en esta república, un proyecto de país, un proyecto de comunidad universitaria, un proyecto de provincia? ¿Hace cuánto?
Los últimos son los de la generación del 80 prácticamente, para no retrotraernos a la generación del 37, del siglo XIX. Dije, la generación del 80 y un poquito después, tipos como Lisandro de la Torre, Alfredo Palacio, ¿cómo los pueden comparar con los mellizos Orellana? No tengo nada contra los mellizos Orellana, pero son unos burros que además compran los títulos de abogado en esa universidad retruche que hay aquí, dueño de una empresaria y su marido cónyuge. Pero esa es la calidad de nuestras universidades. En otras universidades, en todas esas que está discutiendo el gordito, que lo llaman de Alberta, de Cape Town, de Suecia, a todos los lados lo llaman el MIT, Harvard, Oxford, etc. Se hacen estos debates que discuten estas cosas como tiempo y eternidad, el origen del universo, el origen de la vida. ¿Tiene sentido la historia? Si tiene sentido la historia. El gordito se agarra, con toda razón y con mucha más sabiduría que yo, se agarra con los evolucionistas. Pero él es un tipo de mente y corazón tan abierto y caritativo que antes de entrar en un debate, él se ha leído toda la bibliografía del lado de él y del lado de los otros, y la mejor. Y los evolucionistas hay uno que con lo que se trenza siempre, y siempre lo hace puré, que es Dawkins, el del gen egoísta. Y el Dawkins, bueno, es Hitchens, son ateos militantes, y bueno, despotrican. Entonces el gordito, cuando llega el tema de que hablen de la moral, la objetividad de los valores, el gordito le dice, mire, si no hay Dios, hay lo que dice usted, la lotería genética. Si hay lotería genética para explicar lo que nosotros hacemos, no existe el bien y el mal. Entonces, ¿por qué usted se enoja y dice que es malo lo que yo estoy diciendo si usted cree en la lotería genética, no cree en la moral? Para que crea en la moral, tiene que creer en un Dios personal, inteligente, que es el que da la medida del bien y del apartarse del mal. Pero no es que la Biblia lo esté inventando, lo decía Sócrates contra los sofistas, frente al homo mensura, que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Sócrates y después sus otros dos que le siguen, Platón y Aristóteles, dicen, no, Dios es la medida de todas las cosas. Y todos estamos en esa alternativa. O lo seguimos a los sofistas y a Dawkins, o lo seguimos a Sócrates y al gordito Lennox. Yo prefiero al gordito Lennox y a Sócrates, porque me hace más sentido, tiene más sentido hablar de que la historia tiene sentido. Porque si no, les decía, historicidio, Shakespeare y Borges, la historia es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Estamos en el horno ahí, estamos en el horno. Es el historicidio. Y lo hacen estos genios que cuestan geniales historias para decir que la historia es un absurdo. ¿Y en Heidegger, profesor, hay múltiples historias de cada Dasein o hay una historia? Esa pregunta es tóxica como las tuyas. La palabra destino, en alemán se dice Schicksal. Y la palabra destino es una palabra muy querida por los románticos en general y por el hiperromántico de Heidegger en particular. Al punto tal que uno de esos neologismos que inventa él es el Geschick. Geschick es el estar destinado. Y entonces él dice, años 27 lo preanuncia en Ser y Tiempo, y en los años 30 lo ratifica, que hay una destinal misión del Partido Nacional Socialista para redimir al mundo. Muchacho, lo dice en el año 35, 2 años después de haber sido rector, el primer rector nazi. Entonces, ¿hay destinos? Sí, pero hay destinos de primera y de segunda. El destino de los arios es de primera, el de los demás, de los sudacas, es de segunda o de cuarta. Entonces es peligroso hacer esa pregunta porque yo te puedo contestar. El tema es ese, que
uno de los puntos que tiene en el programa es analizar destino, progreso. Destino se puede decir de dos maneras, como Jano Bifronte. Destino como sino y destino como destinación de libertad, de seres libres. Cuando ustedes ven algunas de las muestras, algunas son buenas y otras son pésimas, de la islamofobia, y se critica a los musulmanes, les vuelvo a recomendar que vean la película, la serie Genízaro. Los musulmanes son muy fatalistas. Y bueno, lo que acabo de decir es una burrada porque no existen los musulmanes. Existe el musulmán 1, el musulmán 2. Le aclaro esa butat, esa broma, porque es bien importante para ver errores que uno comete cuando habla. Yo lo hago así por tour de force didáctico, pero estaba el gordito, a mí me gustan los gorditos porque yo soy gordo, entonces capaz que si sigo siendo más gordo me hago genio como ellos. El gordito Chesterton, uno de los mejores polemistas ingleses. ¿Está la serie ahora, no? Ya le he visto yo, le he visto 2 veces ya. El gordito ese que inventó el padre Brown, le hacen la pregunta. Hay una histórica pelea bastante cruenta entre Inglaterra y Francia, secular. Y entonces le preguntan al gordito Chesterton qué opinaba de los franceses, así como para chusearlo y que empiece a hablar mal de los franceses. Y él contesta, no sé, no los conozco a todos. Esa es la diferencia entre un juicio universal, juicio particular, algunos franceses, y un juicio singular, este francés. Y nosotros vivimos haciendo generalizaciones y está mal. Borges también se despedía así, ¿no? No los saludo a todos porque todos no existen, los saludo a Sí, es un cretino el Borges ese. Un cretino nominalista que cree solo en el individuo, se rasca para adentro y se hace el humilde y el soberbio, así. No importa, pero es un genio. Ya no sé dónde estaba con Chesterton. Por lo general. El tema de lo general y lo particular y lo singular son, en la lógica, desde Aristóteles, reasumida por Hegel, juicios universales, juicios particulares y juicios singulares. Este es el cuadro de las oposiciones en los juicios. Si yo tengo un juicio universal y tengo un particular que es falso, por ejemplo, y tengo que combino los dos, sale la falsedad del juicio. Es muy importante en la historia, y todo lo que hemos estado viendo de Borges, si ustedes lo leen entre líneas y con atención, el tipo está poniendo cuál es la posición que él quiere creer. Y dice palabras como teratológico y horrores intelectuales contra los realistas, que son los platónicos. Después se va a arrepentir, va a decir que me perdone Platón porque yo he dicho macana. Pero él es un nominalista. Y el nominalista es el que ha fundado la ciencia política moderna, con Hobbes, Locke, etc., con Maquiavelo. Es el que ha fundado la ciencia física moderna. Los nominalistas franciscanos ingleses han fundado el mundo moderno, científico, artístico, político, económico, el económico del liberalismo. Hume era íntimo amigo de Adam Smith, por ejemplo. Y son dos genios impresionantes. Y sin la noción de individuo, wow. Y si uno habla con personas así que son tan afectas a lo inglés, y le mencionan la palabra Hegel, se empiezan a santiguar, es decir, no, ese es un universalista. Tiene la pugna entre los idealistas y los empiristas, el empirismo inglés y el idealismo alemán. Totalmente, se odian. Por ejemplo, Heidegger cita muchas veces, varias veces, y son amarretes para citar los genios, ¿no?, a los franceses. Lo cita a Descartes, etc. Lo cita a Henri Bergson.
que era un poco más grande que él. No cita a una perra, ¿ve? A un inglés. ¿Pero por qué no lo cita? Él ha peleado en la Primera Guerra Mundial y los odia a los ingleses. Ese odio a los ingleses está también filtrado por el otro genio desgraciado de Nietzsche, que odia la democracia, odia la plebe y afirma el superhombre. Y es un genio también. Y uno tiene que leerlo sin pudor y con rigor y sin descanso a los genios. Porque uno tiene que saber qué es lo que argumentan los que mejor argumentan en contra de lo que yo argumento, en este caso. Y hay que leer esos tipos. Claro, pero hay antídotos. Si leo a Nietzsche, también tengo que dedicar unas cuantas horas a Kierkegaard. Si leo a Hegel, si leo a Descartes, le tengo que dedicar unas cuantas horas a Pascal. Si leo a Ortega y Gasset, que es otro genio, le tengo que dedicar varias horas a Unamuno, que es más genio que él. Pero es un antídoto. En la historia de la filosofía se dan esos pares de enemistades electivas, intelectuales. En la historia de la filosofía nosotros no vemos eso, no vemos esa forma de... ¿Y dónde cursas vos? Andás a una universidad que valga la pena, ¿qué querés que te diga? La pública es la única que puedo pagar. No, pero si vas a la privada es peor aún. Encima de eso. Es el plan Rombo, pague 30 cuotas y saque el título. Encima, tú sigas con Santo Tomás, no. ¿De qué tiene el pobre Santo Tomás que era más inteligente que todos los tarabesos? No, pero es eso, no es una cuestión estrambótica. Bueno, volvamos a esto, porque si no, ya vamos a terminar la clase y ustedes van a querer ir al baño y ya no me van a dejar sin audiencia. ¿O quieren parar un ratito? ¿Quieren parar un ratito o no? ¿No? Suena para vos nomás. Mucha testosterona acá. Su ontología fundamental, acometida en ser y tiempo, la mayor obra de temporalización e historificación del filosofar. Desde el siglo XIX, todo se ha ido convirtiendo en historia. Todo es historia, como dice la revista de Félix Luna. Todo es historia. Hegel es la historificación de la ontoteología, o de la lógica, sin más. La temporalización e historificación de la lógica. Heidegger es la temporalización e historificación de la ontología fundamental. Y después desbarrancan todos los posmodernos, siguiendo al bueno de Foucault y a todos los otros que no le llegan ni a los talones a los otros, que son discípulos espurios de Nietzsche y hacen un montón de macanas. Pero es interesante esas frases geniales que tienen los genios como Nietzsche, que la usan los posmodernos así a troche y moche, que no hay hechos, solo hay interpretaciones. Pues el canto de batalla que tienen los posmodernos para decir no existe la verdad objetiva. Eso es del imperio yanqui, la verdad objetiva. Existen las interpretaciones, cada uno interprete lo que quiera, la anarquía epistemológica. Nos olvidemos de los principios, abracemos con alegría el escepticismo. Todos son los sofistas contemporáneos que tampoco le llegan a los talones a los sofistas, pero eso es otra historia. Pero son posiciones que son las que más venden. Pero viene a cuento, profe, de lo que veníamos hablando, porque por ahí ahora que se habla tanto de Peirce, el sentido y el significado de Peirce no tiene nada que ver con el sentido de Kierkegaard, de la línea esta. Para nada. Bueno, esa es otra línea, es el pragmatismo o pragmaticismo, como dicen, pero vuelvan siempre a la cuestión de los significados. Joseph Pieper, uno de los mejores filósofos alemanes, tomista él, contemporáneos, murió ya, decía, yo siempre empiezo los escritos, no decía yo, empiezo siempre los escritos definiendo los términos. Uno tiene que postular o definir los conceptos, pero eso es lo que inventó Sócrates. La filosofía nace a partir de iluminar conceptos, no metáforas y símbolos. Ahí hay una diferencia de la fenomenología y la hermenéutica que abraza Heidegger. La fenomenología
no cree en el naturalismo y cree en la correlación intencional de noesis noema, sujeto y objeto, cree en esa intencionalidad, en la dación, en la manifestación, eso significa Feinestai, manifestarse, y eso abrazó con alma y vida Heidegger, pero en medio del abrazo fue girando hacia la hermenéutica. Y ser y tiempo es la conjunción metodológica fenomenológico-hermenéutica. Y la hermenéutica es la que tiene la voz cantante, no para desplazarla, porque la sigue manteniendo la fenomenología. Hay mucha bibliografía que les pongo ahí en la bibliografía y no la van a leer. El año que viene, si Dios quiere, tengo más tiempo, voy a explayar más la hermenéutica. Ahora solo voy a hacer una que viene de la fenomenología hermenéutica del amor, que son autores como Jean-Luc Marion, de los argentinos Roberto Walton, y hay otro que es un personaje singularísimo, un franchute, que es psicoanalista, filósofo, cura, y ha escrito libros sobre psicoanálisis e historia, la fábula mística, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, y ese tipo está en la erótica de un modo distinto a como está Marion. Lo vamos a ver en la hermenéutica del amor. Son cuestiones, prolegómenos metodológicos que estamos viendo aquí, pero ahora estamos con el giro hermenéutico de la fenomenología. Eso es Heidegger. El giro hermenéutico de la fenomenología. Libro de un señor que se llama Ramón Rodríguez, un español que sabe Heidegger como pocos en lengua española. El giro hermenéutico de la fenomenología. Cuando veíamos eso, profesor, de ahí vamos a recordar lo que traía a cuenta Borges sobre el fracaso del coito y cómo hipotasiamos la realidad, esta mirada del fracaso del coito. Me acordaba yo de cuando veíamos Mariano en el fenómeno erótico, nada que ver. Nada que el pobre Borges. La misma metáfora, ¿no? No, por supuesto, pero el fracaso del coito, del anhelo del coito. El único animal triste después del coito es el hombre, porque el gallo ríe, el hombre no. Bien, toda la historia de la filosofía, dice Heidegger, incurre en un olvido del ser, la Seinsvergessenheit. Y esto, el olvido del ser, no es sino una degradación o preterición de la auténtica cuestión del verbal ser, que encalla o naufraga en el preguntar por el mero ente, participio presente del ser. Y hay, añade Heidegger, aquí un ente privilegiado que puede realizar cabalmente esa pregunta. Este es el Dasein, el ser ahí, el estar, en cuyo ser le va la pregunta por el sentido del ser. Y el planteo de esta cuestión solo puede llevarse a cabo desplegando una analítica existenciaria, una Daseinsanalytik, que es lo que él hace en el tomo 1 de Ser y Tiempo, que en la edición original de 1927 aparecía el 1 en romano y después le borró, como borró la dedicatoria al judío alemán protestante Husserl. En el corazón de la analítica existenciaria, bueno, hay montones de cosas, de los existenciarios, del seren, del sercon, pero el temple de ánimo, la Stimmung fundamental, el temple, Stimme es voz, el temple de ánimo fundamental, que es realmente ontológico y no óntico, es la angustia, Angst. No es lo mismo la angustia que el temor. En alemán, angustia, Angst, es enfrentarse a la nada. El temor es enfrentarme a los aullidos de perro a la noche cuando vuelvo a la casa. El temor está motivado y disparado por algo concreto. La angustia es la angustia de enfrentarme a la nada. ¿Qué soy? Soy la nada, dicho así a la tanguera. Soy una herida absurda en el universo. O como decía el Sotreta de Borges, ¿qué dice Borges? Vuelven a dar el premio Nobel de Literatura y lo vuelven a ignorar a usted. Oh, dice, si me lo dieran se alteraría el curso del universo. Qué sinvergüenza. Qué sinvergüenza. La angustia, y yo destaco ahí, no la esperanza, die Hoffnung,
dejad aquí la esperanza, lo que entráis aquí, dejad la esperanza. Dice el Dante Alighieri, en la puerta del infierno. Es un pensamiento desesperado. Es lo mismo que le dice el gordito Lennox. Me encanta con el gordito Lennox, los felpea a los ateos y le dice, oiga, yo he escuchado con uno que no lo había escuchado antes, Mackay, ahora, Eusebio Mackay, oiga, todos estamos de acuerdo y usted está de acuerdo conmigo, bueno, que matar es malo, que violar es malo, etc. Y usted está de acuerdo conmigo que hay valores objetivos, pero algo en lo que usted no está de acuerdo conmigo es que, ¿qué pasa con las violaciones, las violencias de la gente del pasado? Los cristianos creemos que hay una justicia definitiva. Y ustedes no creen que hay una justicia definitiva. Los da vuelta y medio, a todos les dice eso, ¿no? A Dawkins, a Hitchens, porque esa es la cuestión. Un cristiano cree en la parusía, en la venida de Cristo, en las postrimerías, que ya hemos hablado, los prolegómenos pedagógicos, y los ateos prácticos, que somos los que vivimos en el siglo XXI, tampoco creemos en esas cosas, como la muerte, la nada, el infierno, el purgatorio, el cielo, el juicio final. A ver, díganme, ¿cuántas veces piensan ustedes en esas cosas? El juicio final. No pensamos nunca. Si no piensan en eso, decían esos oscurantistas medievales, no pueden vivir bien. No es un ars moriendi, las postrimerías, es un ars vivendi, aprender a vivir. El significado de la vida está en relación directa con la escatología que rige sobre mi historia personal. No solo soy un pasado absoluto, soy destinado a un futuro absoluto, pero no es un futuro que me viene de regalo, por pura gracia, sola gratia, como dicen los luteranos. No. El que te creó sin ti no te salva sin ti, dice San Agustín. O sea, todos nosotros, en cada momento de nuestra existencia, estamos decidiendo si sí vivimos de cara a Dios o si no vivimos de cara a Dios, dice Kierkegaard. Y le ha robado montones de cosas a Kierkegaard, el señor Heidegger. Y de Pero eso nunca se habla. no, sí se habla, bueno. Pero acá no. Bueno, aquí, si acá no entienden ni Heidegger ni nada, ni Kierkegaard. El asunto es que es tan, disculpen que sea tan procaz y mal hablado yo, tan mala leche el desgraciado de Heidegger, que lo descalifica a Kierkegaard porque dice es un mero escritor literario, no es un pensador ontológico. Hay que ser mala leche. Le ha robado la categoría de Wiederholung, de repetición, la categoría de Angst, de angustia. Les he dado en la tesis 1, en la antítesis 1, contra Hegel, no contra Heidegger, el tratado de la desesperación o del pecado. En Heidegger, el ex católico no habla de pecado, habla de caída. Somos un ser caído. O sea, hay que leer las cosas no solo con un grano de sal, sino entre líneas. ¿Qué es lo que están diciendo estos señores? Angst, no la esperanza, que es lo que nos confronta como existentes siempre y cada vez, afrontando la muerte, confrontando con la muerte suya, la muerte de cada quien, interpretada como esa posibilidad más próxima y propia. Eso es lo que dice Heidegger, que la muerte es la posibilidad más próxima y propia, proviniendo de la nada y dirigiéndose a la nada. Afrontar esa angustia me conduce a indagar por mi existencia auténtica. La existencia auténtica son las palabras de Heidegger, ¿no? Es la existencia auténtica de cada quien. Esto es indagar fundamentalmente por el ser, el más cabal ser para mí mismo. Ser para mí mismo. Todo ello conlleva a la vez la pregunta metafísica por antonomasia formulada por Leibniz. ¿Por qué hay ser y no más bien la nada? Se hace una panzada el gordito Lennox discutiendo con el genio de Hawkins
Porque todos estos tarados geniales que son, dice, tiene años luz, más genio matemático que yo, dice, pero bueno, como habla fuera de su ámbito, como estoy hablando yo, no es más inteligente que yo en eso. Es tan tonto como cualquiera, cuando saca los pies del plato de la física matemática. Y dice, este señor, que ha empezado en la breve historia del tiempo, sacándose el sombrero un poco a Dios con la ciudad de Dios de San Agustín y las confesiones de San Agustín, el último Hawkins ha hecho el gran diseño y ha declarado que no existe Dios. ¿Y de dónde sale el universo? El universo sale de la nada. A mi juego me llamaron, dice el gordito Lennox. ¿De la nada? ¿Qué quiere decir usted por nada? La nada en sentido filosófico, como non-being, no ser, o la nada en otro sentido. Y les pregunto a los astrofísicos y me dicen, no es la nada filosófica. Entonces tenemos que ponernos a hablar de la nada, dice el gordito Lennox. Y otro parecido y bien genial de los nuestros, el Javier Zubiri, escribe un libro que se llama Problemas Fundamentales de la Metafísica, y allí él dice que la nada se puede pensar de dos maneras y define dos maneras de filosofar. Pensando desde ex nihilo nihil fit o pensando desde la creatio ex nihilo. Ex nihilo nihil fit es lo que dicen los ateos. Y los griegos, de la nada nada sale. Y la creatio ex nihilo es lo que dicen los judeocristianos. Y lo agarra el gordito Lennox y dice, así con didactismo matemático, si yo digo X creó ahí, Y presupone la existencia de X. Pero si digo X creó a X, ¿qué estoy diciendo? Una contradicción, por más que la diga un científico prestigioso. Una contradicción. ¿Cómo X crea a X? O sea, esa nada es un algo, no es una nada. La creatio ex nihilo es la nada absoluta. Y Dios creó de la nada. Entonces no se pongan a hacer filosofía. Incluso dice Hawkins, cita el gordito Lennox, la filosofía ha muerto. Qué extraño, señor Hawkins. Dice que la filosofía ha muerto y dedica el libro a hacer una filosofía de la ciencia. Así pasa con estos señores. Dice que un científico diga algo así como dice Hawkins, esa no es una proposición de la ciencia, es la proposición de un científico. Y esa es tan burra o tan lúcida como la de cualquiera. No tiene ninguna validez. No transfiramos la autoridad que tiene en su campo a ese campo que no es el suyo. Bien, terminemos con esto. Todo esto conlleva a la vez a la pregunta metafísica por antonomasia formulada por Leibniz. ¿Por qué hay ser y no más bien la nada? Eso es un motivo central de Heidegger. En 1924, él asume, en 1929, él asume la cátedra de Husserl en Friburgo y da lo que se llama una Antrittsvorlesung, una lección inaugural. Y la lección inaugural le pone por título ¿Qué es metafísica? Y esa es la carta de ciudadanía para el lenguaje filosófico contemporáneo de la nada. Yo no puedo preguntar por el ser si no estoy anteponiendo la cuestión de la nada. Y por eso el Angst y todo eso que habla él. Por supuesto que en esas torcidas de pescuezo del lenguaje que hace Heidegger, dice frases que son del buen gusto para los poetas, das Nicht nichtet, la nada nadea. Y la agarran los positivistas lógicos esa frase, dice, este tipo, como Carnap y todo eso, este tipo no entiende nada de nada. ¿Qué es eso de la nada nadea? Pero dentro del contexto significativo de lo que dice Heidegger, tiene este trasfondo, que él no se la toma a la ligera a la nada. Y cuando él dice esta pregunta, que la hace el cristiano protestante católico de Leibniz, ¿por qué hay ser
Porque hay ente, se podría decir, más bien que nada, es presuponer que el ente es el ente presente. La palabra presente es lo que está antes del ente. Presente, presencia, define una forma de filosofar, praesentia. Y en la palabra presencia no solo está el prefijo pre, sino está el sufijo ese y entia, presencia. Bueno, Heidegger y otros con y contra él siguen destripando esos términos que los positivistas lógicos han decidido que no tienen ningún sentido, porque el significado proviene, dicen ellos, de la constatación fáctica. Si yo digo centauro, bueno, no puedo poner en el microscopio, ni el telescopio, ni en los lentes binoculares al centauro. Pero si yo digo manzana, sí. Hasta los científicos ahora aprenden, algunos, no todos, a ser un poco más humildes y hablan de los inobservables en la ciencia. Lo más importante de lo que constituye la ciencia es lo que la ciencia no sabe y no puede saber. La materia oscura, como les decía, los inobservables, como les decía, lo que no se puede observar. Se cae ahí toda la ideología y el dogma del positivismo, que se atiene solo a los hechos. Ahora, enfrentar la muerte personal no es una cosa menor, porque algunos podrán decir, a mí me tiene sin cuidado la muerte, y otros dirán, bueno, a mí me da un poquito de chucho, pero la muerte es la que marca la angostura del tiempo de mi vida. La vida, dice San Agustín y vampiriza Heidegger, es una carrera hacia la muerte, cursus ad mortem. Y en el momento que nazco, ya soy suficientemente viejo para morir. La verdad es el perogrullo, ¿no? Se la roba esa a Agustín. El filósofo friburgués sostiene que el vivir de cada quien es una carrera hacia la muerte. Sein zum Tode. El Dasein es un ser para la muerte. Pero a diferencia del obispo de Hipona, en Heidegger se trata del patético heroísmo del nihilismo. Patético heroísmo del nihilismo. Discípulos bien importantes de Heidegger, en la época que vivía Heidegger, le hacían hasta obras de teatro para que viera Heidegger que él era tan arbitrario hermenéuticamente o de cualquier tipo al elegir angustia y no esperanza. Uno de ellos es Otto Friedrich Polnow, que escribe un libro que está en castellano, Filosofía de la Esperanza. Otro es Gabriel Marcel, un existencialista católico, un Sócrates cristiano, que habla del homo viator. Patético heroísmo del nihilismo. ¿De qué me vale a mí tener una existencia auténtica si mi destino es la nada a la que voy de una nada de la que vengo? La esperanza se llama ardua expectativa también. La esperanza es la esperanza puesta en las promesas de la vida eterna para el creyente judeo-cristiano. Y aquí la paráfrasis sin distorsión podría llegar a Dante Alighieri cuando dice que en el frontispicio de entrada al infierno se nos estampa la sentencia que dice: abandonad la esperanza a los que entran aquí. Y de ahí pasamos a la antítesis 2. Para Franz Rosenzweig y para el judeocristianismo, como en Edith Stein, en Jacques Maritain, para dar solo un par de nombres, hay una resignificación radical de la relación entre tiempo y eternidad para el existente de carne y hueso, en contrapunto radical con la propuesta de Heidegger. Se trata de una entrañable relación dialéctica entre el ser finito y el ser eterno
que somos. En esa conjunción se alumbra eso que ya se ve en Kierkegaard, el tener que elegirse a sí mismo, siempre y cada vez, en cada instante, en el Augenblick, en que se entrelazan tiempo y eternidad. Cada instante de la vida de cada persona es lo que alumbra e irradia la eternidad de cada instante. En cada instante se abre la puerta estrecha por donde se puede colar el Mesías, decía Benjamin, discípulo privilegiado a la distancia o en el tiempo de Rosenzweig. Para Rosenzweig, este judío alemán autor de la Estrella de la Redención, en consonancia con ello, los dos temas primordiales del filosofar nuevo, el del pensar dialógico, como lo llama él, son el tiempo y el otro, la temporalidad y la alteridad. Necesitar del otro para lo más propio y lo que es lo mismo tomar en serio el tiempo. En la dialéctica de su sistema filosófico, contrapuesto al de Hegel, Rosenzweig indica que su tesis o posición es la que considera los elementos del antemundo. Dice, Dios, mundo y hombre son los elementos protofenoménicos o protofácticos, están ya ahí presentes en todo filosofar. Ahí me faltó una cosa, la dialéctica, los elementos del perpetuo antemundo, falta ahí. Dios, mundo y hombre son elementos protofenoménicos o protofácticos que están ya ahí, presentes en todo filosofar. Cada vez que abro los ojos de la mente pienso en Dios, pienso en el mundo o pienso en el hombre. Pero ellos se vienen planteando en la abstracción esencial e idealista de toda la historia de la filosofía, de Jonia a Jena, de los presocráticos a Hegel. Eso acontece en el teatro de los elementos del perpetuo antemundo, die Elemente oder die immerwährende Vorwelt. En tal esencialismo e idealismo, esos tres elementos se plantean en la irrelacionalidad de pensar a Dios como solo Dios, al hombre como solo hombre, al mundo como solo mundo. Es el primer triángulo de la Estrella de la Redención dedicado a los filósofos y al pensar. Para establecer la vinculación o correlación entre dichos elementos hay que pasar en la antítesis de la Estrella de la Redención a los teologúmenos judeocristianos de lo que correlaciona a Dios y mundo, la creación, lo que correlaciona a Dios y hombre, la revelación, y lo que correlaciona a hombre y mundo, la redención. Así, el segundo triángulo, siguiendo la ruta o el mundo siempre renovado, está dedicado a los teólogos y al creer, otorga carnadura existencial y real a lo que el primer triángulo dejaba irrelacionado, abstracto y esencial. Y la síntesis de esta dialéctica rosenzweigiana cementa a la figura o el supramundo eterno. Se encuentra dedicada a los tiranos. Los tiranos son los capaces, por la oración, de torcerle el brazo a Dios en la pulseada. Son capaces de acelerar la venida del reino. Cuando cita el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Ese es el género literario que canta polifónicamente la humanidad. Por la oración, que une las manos del pensar filosófico con la mano del creer teológico y que canta polifónicamente el coro del nosotros del pensar creyente. En este planteo, como se anticipó, se resignifica al tiempo y al otro, para resignificar de raíz a la filosofía misma. Pues aquí, el comienzo del filosofar auténtico no es el sí mismo o el yo, sino el tú o el otro. Aquí no se trata de ser para sí mismo, sino de ser para otro. No concierne a un ser para la muerte, sino en ser para la vida. Y el tiempo no es el tiempo de la angustia y angostura existencial, sino el tiempo de la rememoración, Eingedenken, no el tiempo del recuerdo, práctico número 1. Y la estrella de la redención deviene así estrella de la esperanza. En ella se juega un tiempo que no es cronológico, tiempo espacializado y sucesivo, sino tiempo cairológico o simultáneo. Estos instantes agraciados son aquí el nombre del tiempo infinito mesiánico, en el que cada instante de cada existente es la puerta estrecha por donde se puede colar el Mesías. No sé si tienen preguntas, dudas, para acometer el práctico número 3, o está más o menos claro. El práctico consistiría en hacer la síntesis, ¿no?
profe? Claro, no solo la síntesis, el práctico consiste en que ustedes, con sus propias palabras, asuman, con sus propias palabras, no con la de la formulación que está aquí, la tesis, la antítesis y la síntesis 1. La tesis, la antítesis y la síntesis 2. Que se apropien con sus propias palabras, reformulen más concisamente que lo que he hecho yo, esto que es tesis, antítesis, y lo creativo, original e insoslayable es la síntesis que aportan ustedes. ¿Está claro? Perfecto.